este momento al nuevo ministro de Economía, don Branko Marinkovic. ¿Cómo está, Branko? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué ha pasado el día de hoy, por favor? ¿Cuál es su mirada de esto? Dígale al país. Fue una decisión de la presidenta Áñez hacer este cambio en su gabinete y bueno, lo ha hecho. Creo que lo ha hecho base ya no tener la presión de estar en campaña, de acuerdos políticos, y tomó las decisiones que ella creía eran las correctas para el país en este momento. ¿Y usted cómo ve este desafío, don Branko Marinkovic? Un desafío muy grande, ¿no? Esto no es un momento fácil en el país, especialmente en la parte económica. Entonces son desafíos duros, que no son fáciles, pero bueno, yo comprometí mi apoyo a la presidenta cuando entré en el Ministerio de Planificación y voy a seguir hasta el final con ella para tratar de hacer lo mejor por el país en este momento. Ahora, con la salida de Óscar Ortiz y su ingreso al Ministerio de Economía, porque usted ya estaba en el gabinete de la presidenta Yanine Áñez, ¿qué es lo que se intenta mostrar al país, por favor, en temas de esta coyuntura que estamos hablando de que son los últimos meses del gobierno, ¿no? Estamos en un gobierno de transición. Mismo, son los últimos meses del gobierno y bueno, lo que hay que tratar es de dejar las cosas de la mejor manera posible para el próximo gobierno, especialmente en la parte económica, viendo que venimos ya acarreando un déficit que dejó el gobierno del MAS y bueno, este año ya vino la pandemia y complicó muchísimo las cosas. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es realmente pensar en el país, dejar las cosas encaminadas de la mejor manera posible para que el próximo gobierno que asuma en los próximos meses tenga un camino más fácil y más allanado para que no corramos el riesgo de entrar en una crisis a comienzos del próximo año. ¿Cuál es su principal objetivo en estos meses de gobierno? Más que nada conseguir los préstamos necesarios. El país ha caído mucho los ingresos, tanto en la parte de recursos naturales, petroleros y todo lo demás. Además, ha sido un año terrible para los ingresos tributarios. La gente para de trabajar, de importar, de exportar en muchos casos, y eso ha generado una baja tremenda en los ingresos al país. Entonces, lo que hay que tratar es recuperarlo, el ritmo de los ingresos de lo mejor que se pueda, por lo menos llegar a un 80-90% de lo que estábamos, y más allá de eso conseguir los créditos necesarios para un puente para los próximos 2 años, que van a ser años críticos para la recuperación del país. Si no se consiguen los préstamos en este momento, porque muchos hablan, no hay que endeudar al país, pero lamentablemente al no tener el país los ingresos, necesitamos en estos 2 años hacer esos puentes para que podamos recuperar la producción, podamos recuperar la producción del país, las exportaciones, para que vuelvan los ingresos y el próximo gobierno tenga una gestión mucho más tranquila. Ahora, don Branko Marinkovic, usted que ya está tan empapado del tema de la situación real de Bolivia, ¿será muy difícil el 2021? Mira, para el próximo gobierno no va a ser fácil, Jimena. No podemos mentirle al pueblo boliviano y decirles esto es una taza de leche, todo está bien, pero no es una situación imposible tampoco. Yo creo que todo tiene las salidas necesarias y, como te digo, voy a ir a los organismos internacionales esta próxima semana para tratar de conseguir más fondos, y de todas maneras voy a hacer el intento con la Asamblea Legislativa para que se liberen lo que tenemos, que es muy necesario. Esto no es un tema político, no es un tema de que Branko quiera hacer ya campaña para Yanine Áñez, eso no existe, esa posibilidad. Y quisiéramos realmente ayudar al país, porque tenemos que liberar para municipios, para gobernaciones. Hay muchos proyectos parados por falta de contraparte que no pueden dar los municipios o las gobernaciones. Entonces eso genera que no tengamos el empleo necesario. El gobierno necesita hacer inversión pública en este momento. No son momentos de pensar en subir impuestos, en hacer cosas que realmente contraerían mucho más la economía. El BID proyectó 6.9 de contracción en la economía este año que viene. Espero salir de mi gestión en los próximos 2 meses hablando de un 5 o 4.6%, para que no sea tan duro para el país lo que viene el próximo año, los próximos 2 años básicamente. Hablando de la Asamblea y los créditos que usted está hablando, que necesitan que se apruebe, quiero hacerle escuchar lo que dijo hoy
la presidenta del Senado, Eva Copa, por favor, que les respondía a usted sus palabras de la oposición. Vamos a ver, por favor, el tuit de Eva Copa. Ministro Marinkovic dice: si no se paga el bono contra el hambre y no alcanza para pagar sueldos, es culpa de su presidente y su desastrosa gestión de gobierno, las pugnas personales y la corrupción. La Asamblea Legislativa no endeudará y no comprometerá el futuro de Bolivia. ¿Qué puede decir sobre esto, por favor? Lamentablemente, los últimos 14 años ya endeudaron y comprometieron el futuro del país. Se hicieron muchas cosas para frenar la producción privada, se hicieron muchas cosas para incentivar una burocracia ineficiente estatal en el país. Tenemos un montón de empresas que solamente generan pérdidas y eso no es la gestión de Yanine Áñez. Esos son 14 años de gestión del MAS. Lamentablemente ellos ya comprometieron el futuro del país, no invirtieron en exploración petrolera, no invirtieron en pozos nuevos y hoy en día, aunque tengamos mercados de gas, que los tenemos, que nos están pidiendo en Cuyabá, en Campo Grande, ya no tenemos los volúmenes de gas para vender por esta pésima gestión de 14 años, que aprovecharon buenos precios, pero no se invirtió en lo productivo. Entonces tenemos plantas paradas, fábricas paradas, pagando sueldos, y lamentablemente en este momento sí necesitamos, como les explicaba, porque no tenemos ingresos, endeudar al país para poder generar nuevamente la producción. Si en este momento no nos endeudamos y no generamos nuevas fuentes de ingresos para el país, no arrancamos proyectos de litio, no arranca el proyecto del Mutum, va a ser muy difícil para el próximo gobierno, cualquiera que fuera, poder salir de esta gran crisis en la que nos encumbró el MAS durante 14 años. Espero la señora Copa lo entienda. Esto no es un tema personal de ninguna manera, ni político, sino realmente es un tema económico y Bolivia lo necesita, los ciudadanos lo necesitan. ¿Usted tiene la cifra de cuánto debe Bolivia a países, por supuesto a otros países y organismos internacionales? Por países no lo tengo todavía, Jimena. Un total, un aproximado podría ser. Estamos con un endeudamiento muy elevado, lamentablemente China por lo menos estamos con unos 10.000 millones de dólares. Tenemos a los organismos internacionales, no es tan alto el endeudamiento, pero el gran problema que tenemos en este momento es que no hay producción, no hay ingreso para el país, no se está generando ingresos. Entonces, las épocas que pasaron de que el gas estaba altísimo, el petróleo en 100, 120 dólares, donde el gas valía mucho y le ingresaba a las arcas del Estado, eso se ha paralizado por completo. Entonces tenemos unos ingresos bajísimos, un Estado gigantesco, porque tenemos un Estado extremadamente grande, y tenemos que revertir eso. Hay que revertir en yacimientos. Se está trabajando en este momento en un decreto para poder importar petróleo y que las refinerías bolivianas trabajen y produzcan combustible, para no tener que comprar combustible caro de afuera y endeudar más el país. Tenemos subsidios sobre eso. Entonces tenemos que ver la manera en este momento de reducir esos subsidios a través de la producción propia, que lo podemos hacer, pero todo, como te digo, depende de los pasos burocráticos, sacar decretos nuevos. En algunos casos va a depender de la Asamblea de que se saquen leyes para que podamos mejorar esta situación en el país. No es tan sencilla la situación en este momento y tenemos que reactivar esa producción nacional, que tenemos la capacidad, está ahí, pero lamentablemente se dejó en el pasado. Era más fácil comprarle combustible a Venezuela, Estados Unidos, al que fuera. Se importaba diésel, se importaba gasolina, y las refinerías del país trabajaban al 30-40% de su capacidad. Eso es lo que tenemos que revertir en este momento. Hacer que las refinerías lleguen cerca del 100%, que va a generar trabajo en las refinerías y que tengamos un combustible más barato para que no tengamos que subsidiar tanto como está. Muy bien. El día de hoy se fue el exministro Óscar Ortiz, quien era un hombre fuerte, no solamente del gobierno de Yanine Áñez, lo fue en la Asamblea y por supuesto de Demócratas. Quiero que escuche, por favor, lo que dijo hoy al llegar a Santa Cruz para que luego lo comente. Vamos, por favor, con la palabra de Óscar Ortiz, el exministro, donde entre algunas cosas asegura de que la presidenta Yanine Áñez le ha entregado el poder del país al ministro Arturo Murillo. Yo creo que hay un problema muy serio, y es que la presidenta Áñez le ha entregado el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo,
y que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde, que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes. Aquí hay formas de hacer, lo que no se puede actuar es como hacía Evo Morales, metiéndole nomás, y eso es lo que hace Arturo Murillo, le mete nomás, y yo no estoy dispuesto a ser parte de un gobierno que debe actuar en la democracia y que después no lo haga. Tanto hemos luchado contra los masistas, no podemos actuar igual que ellos. Para mí los principios siempre están por delante de todo. Y esto y no es solo ese decreto, ¿no? Son muchas actitudes, muchas formas en las cuales yo no he compartido y cosas en las cuales no voy a ceder. Por ejemplo, y para ver que aquí no es un tema de regionalismo, no tiene nada que ver el tema de que haya el interés ahora de apresurar alguna adjudicación o contrataciones en estos últimos 2 meses de la gestión. Yo como ministro de Economía, ahora exministro, obviamente tengo que velar por la correcta administración de recursos públicos. Hay otros 2 ministros que han renunciado también en protesta porque se manejen temas tan importantes como la gestión del Estado en base a capricho, en base a atropello de personas irreflexivas, como es el ministro Murillo. Bueno, cada uno tomará su decisión y asumirá su responsabilidad. Le estoy dando el ejemplo de, por ejemplo, qué tiene que ver con regionalismo, una compra de camionetas por 35 millones de bolivianos que el ministro Murillo presiona y presiona para que se haga y que se van a entregar recién a mediados del próximo año. Eso debe dejarse para la próxima gestión. El exministro Óscar Ortiz ha dicho, usted lo acaba de escuchar, que la presidenta Yanine Áñez le ha entregado el futuro del gobierno al ministro Murillo. ¿Cómo lo ve usted, por favor, y qué opina sobre lo que dijo Óscar Ortiz? Bueno, creo que hay que separar un tema de partidario. Usted sabe muy bien que yo no tengo nada que ver con demócratas. Yo entré por una invitación personal de la presidenta y yo no puedo opinar sobre los problemas que tengan en demócratas. Más allá de eso, yo estoy aquí por Yanine Áñez, no me lo ha pedido Arturo Murillo. Entonces, ella es la que manda en este gobierno y va a seguir mandando hasta el final de la gestión. Ya los problemas personales que puedan tener, no voy a entrar en una discusión quién tiene razón o no. Los dos son amigos míos, los conozco a ambos de mucho tiempo, especialmente a Óscar, lo considero un amigo mío y una buena persona. Entonces yo realmente no podría y ni quiero entrar a una discusión del por qué, las diferencias que tengan, pero creo que las diferencias en democracia son sanas y deben haber discusiones, pero creo que hay ámbitos para esas discusiones. En este momento lo que me corresponde a mí es seguir el mandato que me ha dado la presidenta de ver el tema económico del país, y eso es a lo que me voy a abocar yo y con la responsabilidad que siempre lo he hecho. Hay gente que ve al ministro Arturo Murillo maduro, otras personas lo ven inmaduro, otras personas lo ven muy capaz, otras personas no lo ven capaz. Y por lo que dijo hoy Óscar Ortiz, por supuesto, está generando muchas reacciones en el país. ¿Cómo lo ve usted a Arturo Murillo y cómo se lleva con él, por favor? Jimena, me llevo bien con todos los ministros. Creo que tenemos que trabajar en equipo. Esto no es una competencia de quién brilla más o quién brilla menos. Creo que lo que tenemos que pensar es en el país y que el país le vaya bien. Arturo ha cumplido muy bien su gestión. Creo que en las últimas crisis se lo ha demostrado. Se ha solventado una crisis dura cuando fueron los últimos bloqueos sin tirar un tiro, un gas, una nada, sin tener muertos, y creo que eso es lo principal que tenemos que velar en el país. Más allá de eso, como te digo, esto tiene que ser un trabajo en equipo del que dependemos los unos de los otros. Yo no puedo no depender del ministro de Planificación, que me ha sucedido ahora, o de la gente de impuestos internos, de la gente de aduanas, de la gente de yacimiento. Creo que es momento de unidad, de que todos nos pongamos a trabajar juntos, y yo me voy a dedicar exclusivamente a eso. No voy a entrar a cuestiones personales ni nada, porque creo que solamente le haría un daño al país. Cualquier otra cosa que quiera yo entrar en un tema político, un show político, realmente le hago daño a Bolivia, y eso es algo que no voy a hacer. Ahora, ministro Óscar Ortiz, Branko Marinkovic, lo que ha dicho el exministro Óscar Ortiz es que uno de los motivos de la salida ha sido la discusión por el caso Elfec.
¿Este decreto ya se firmó? ¿Usted lo firmó o eso todavía no está firmado? ¿Qué pasa con el FEC, por favor? Es un decreto que se firmó y lo firmó también el ministro Ortiz, pero viene con ciertos condicionamientos para ver de que no haya daño económico al país. Es una situación muy compleja, Jimena, porque el gobierno de Evo Morales hizo una nacionalización y nunca lo pagó. Si vamos a un arbitraje internacional, el gobierno lo va a perder, como ha perdido absolutamente todos los arbitrajes, y probablemente tendríamos que pagar sumas millonarias en daños en perjuicio y en comprar activos. Creo que la situación salomónica en esto tiene que salir por el hecho de que se vuelvan las acciones, pero sin que le cause ningún daño al Estado y que no tengamos que pagar absolutamente nada. No estamos en condiciones de pagar, no lo vamos a hacer, por lo menos en mi gestión no se va a hacer de pagarle a nadie, porque no lo podemos hacer y además es una responsabilidad mía no hacerlo. Pero más allá de eso, como te digo, hay muchos condicionamientos y muchas auditorías que se tienen que hacer todavía en el caso del FEC para que eso pueda ir adelante. Se hizo, como te digo, un decreto, pero con los condicionamientos necesarios de auditoría y comisiones que tienen que analizar bien y ver los resultados, si va a haber o no va a haber daño al Estado, y dependiendo de los resultados de eso, que puede tomar varios meses, yo creo, calculo 4 o 5 meses que le tocará al próximo gobierno tomar la decisión. Si todo está dentro de lo normal y no se generará un daño económico al Estado, se podrán devolver las acciones que nunca pagó el Estado boliviano. Entonces lo que usted nos está diciendo es que el tema ELFEC va a ser definido por el próximo gobierno. Definitivamente, porque dudo mucho de que se puedan terminar todas las auditorías necesarias, porque es bastante complejo en el tema utilidades no devengadas. Ha sido un proceso muy turbio, si te puedo decir, que generó el MAS en el momento que hizo esa nacionalización. Lo hizo de mala manera y lo hizo mal hecho. Entonces, eso va a generar auditorías y cuestiones que van a demorar su tiempo. La voluntad del gobierno estaba para devolverle al pueblo cochabambino su cooperativa, como hubiese sido si hubiesen nacionalizado Botas o hubiesen nacionalizado la Creos, Aguapac, que me imagino que los cruceños también hubiésemos salido a reclamar y a defender nuestras cooperativas. Lamentablemente, como te digo, el MAS hizo un proceso muy oscuro en este sentido y no pagó un peso de todo esto. Entonces hay todavía bastantes cosas que resolver en eso. Otra de las cosas que dijo que llamó mucho la atención, y me gustaría saber si usted está enterado de esto, es de una compra, de una presión para una supuesta compra de camionetas por un valor de 35 millones de bolivianos, y que esas camionetas recién van a ser entregadas el próximo año. ¿Qué hay de esto, por favor, ministro? Jimena, recién asumí esta tarde, realmente no podría darte detalles sobre el caso. Con gusto lo voy a ver en estos próximos días y te podré dar una opinión cierta sobre el tema, pero hay cosas que el Estado tiene que avanzar, o sea, no porque no se le entregue esta gestión, hay cosas que el Estado tiene que dejar de hacer. No podemos hoy decir, saben que nosotros nos vamos a ir en 1 mes y medio, 2 meses, si hay segunda, no hay segunda vuelta, y por lo tanto no hacemos más nada en el Estado. O sea, sería incumplimiento de deberes de nuestra parte no hacer nada en este momento. Uno tiene que seguir, y ahora si le va a tocar otro gobierno o no, ya no es un problema. O sea, no podemos pensar de esta manera. No nos estamos comprando una camioneta o un escritorio nuevo para mí. Son cosas que necesita el Estado para su funcionamiento. No lo conozco el caso en específico, pero como te digo, o sea, el gobierno no puede pararse y paralizarse en este momento y decir, no, ¿saben qué? Se va a acabar en 2 meses y como nosotros no estamos ni en campaña, no me interesa hacerlo. Eso no se puede hacer. Pero comprar camionetas se necesitarían en esta gestión, no, si es que es verdad, digamos, ¿no? Es que no sé ni para qué son ni qué son. Digamos, si tú me dices que es para la policía boliviana, que va a necesitar porque tiene que hacer una renovación, o si es para los incendios en la Chiquitanía, pensando en el año que viene. En este momento se está haciendo una reformulación con un avión de la Fuerza Aérea para que se convierta en un avión bombero. Probablemente llueva antes de que se utilice este año, pero el año que viene el gobierno que esté de turno le va a tocar apagar incendios. Entonces es bueno que lo tenga al principio. Entonces ese avión, por decir, no lo vamos a utilizar, pero ojalá no se tenga que utilizar este año y que llueva y se acaben los incendios,
Dios quiera que sea de esa manera, pero sería muy mezquino de nuestra parte decir, ¿saben qué? No, que el próximo gobierno se la busque, que ellos cuando vengan los incendios vean qué es lo que tienen que hacer. Entonces, se está haciendo a través del Ministerio de Defensa, me ha llegado el presupuesto para eso, se están haciendo todos los análisis necesarios, como te digo, probablemente hasta que eso esté hecho, la época de incendios va a pasar, pero el año que viene, al comienzo de la época de incendios, el gobierno ya va a disponer de un avión capaz de apagar los incendios para que no tengamos que alquilar a precios exorbitantes cuando vienen las emergencias. Ministro, para que le quede claro a la población, ¿usted no firmará nada que no sea necesario, alguna compra que no sea necesaria, con el fin de evitar alguna pugna política? No se trata de eso. Yo creo que uno cuando firma todo pasa por abogados, se estudia, está el CONAPE, está el UDAPE, son instituciones dentro del propio Estado que analizan cada decreto y obviamente llegan ya los analizados por esta persona. Uno lo lee, los decretos, pero hay muchas cosas que lo tiene que hacer gente que es muy técnica en el tema para hacerlo. Si es para el bien del país lo voy a firmar, no va a ser un tema político, no político para mí de ninguna manera, sino va a estar centrado en la parte económica y si eso no es necesario para el país. Perfecto. Don Branko Marinkovic, usted es muy conocedor de lo que está en las redes sociales, de los comentarios también que hay, y se habla de que hay un acuerdo entre usted y el candidato Carlos Mesa para que usted en un próximo gobierno, si él gana, sea su superministro. ¿Ha escuchado de eso? Y si ha escuchado, por favor, ¿qué le puede decir a la población que lo escuchó y lo leyó? No lo he visto, Jimena, no he visto ese comentario, pero no hay ningún acuerdo, no tengo acuerdo con el señor Mesa para hacer nada, ¿no? O sea, ni aguatero, no siquiera superministro. Entonces, el señor Mesa formará su propio gobierno, decidirá quiénes son o quiénes no son ministros. Más allá de eso, yo termino mi gestión y tengo que atender también mis asuntos privados, mi familia, y será lo que me dedicaré en los próximos meses. Perfecto. Permítame, enseguida continuamos con más preguntas. Antes quiero ver la participación del soberano, porque el soberano también participa aquí en No Mentirás. El soberano. ¿Qué dice el soberano? Paco Rodríguez, eso lo tiene que hacer el próximo gobierno, ya no ustedes ni sus decretos, dice. Gladys Álvaro, la media luna intenta quebrar el país, entiendan, son interinos, dejen de endeudar al país, ya no habrá nuevos gobernantes, dejen de fregar al país. Joel Humérez dice, Ortiz fue lo más decente que hiciste. Magda Valdés, Marinkovic, alfombra de Murillo. Calo Andrea, Arce presidente. David Pérez Hidalgo, Roberto Reyes Marinkovic es tan boliviano como vos o como yo, nacido en Bolivia y no con los mismos derechos. Le estás respondiendo a Roberto Reyes sobre que usted es tan boliviano como él. Antonio Rivero Camacho, la sorpresa. Janet Ortega, que no se endeuden, ya están de salida. Julio Antelo Montero, este gobierno con un decreto va a enajenar nuestras empresas. El Estado va a perder más de 2.000 millones de dólares o todos. Hago una denuncia, no mentirá. Si son prensa parcial, imparcial, investiguen. Junior Linares Valderrama, ¿por qué no le pregunta si él va a firmar esa adjudicación de 35 millones por camioneta si él lo va a firmar? Flores Cali, ustedes son un gobierno de transición, entiendan, dice. Alejandro Muñoz, qué chistoso, unas cosas habla y otras no, y salen diciendo recién recibí el cargo. Qué chiste este señor, nos dice. Marco Berrios, por fin Bolivia con ministros de calidad. ¿Le gustaría responder algo de lo que ha escuchado, ministro? Bueno, es difícil responder, hay muchas cosas que son extremadamente políticas, que no tienen nada que ver con el tema que estamos hablando. El endeudamiento, lo que tiene que entender la población boliviana es que el país no puede parar de funcionar por más que esto sea un gobierno de transición. El gobierno no lo endeudamos nosotros, lo endeudó el MAS y son miles y miles de millones de dólares. Lo que nosotros estamos viendo en este momento no es ni el 10% del endeudamiento probablemente que generó el MAS. Lo que sí generó el MAS es que el gobierno no produzca y no haya ingresos para el gobierno. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de revertir, pero como te digo, sería una irresponsabilidad nuestra decir estamos en transición y no hacemos absolutamente nada.
hay que pagar sueldos, hay que invertir en carreteras. ¿Qué le voy a decir a la gente? Saben que sus carreteras se paralizan entre los próximos 5 o 6 meses, aparte que ya se paralizaron por la pandemia, y no vamos a hacer nada y vamos a tener que romper contratos ya hechos y perder más dinero para el Estado. O sea, eso sería una irresponsabilidad. Hay cosas que no se pueden parar en los Estados. El país tiene que seguir funcionando. Nosotros no podemos paralizar, congelar Bolivia y esperar que pasen las elecciones. Hay contratos firmados que no son contratos de este gobierno, que vienen del anterior gobierno y que hay que cumplirlos y hay que honorar esos contratos, hay que honrar esos contratos. Entonces, generan endeudamiento, generan gastos para el Estado, pero no son cosas de este gobierno, eso ya viene con anterioridad. Nosotros, si este gobierno ha licitado alguna carretera, es muy poco, es casi nada lo que se ha hecho. Los gastos significativos se han hecho en el anterior gobierno. El edificio donde ha asumido hoy día el Ministerio de Economía, un edificio gigantesco que costó, si no me equivoco, casi $40 millones. Eso lo debemos, y eso lo hizo el exministro Arce, no lo he hecho yo, no lo hizo Óscar Ortiz, no lo hizo la presidenta Áñez. Esas son las obligaciones que tenemos pendientes del Estado, que no podemos dejar de pagar, y eso son deudas que vienen de atrás. Entonces, es como alguien tiene una empresa, se muere, hereda la viuda y las deudas siguen. Y ella no puede decir, no, porque estoy de transición, veré qué hago, si lo vendo y dejo de pagarle al banco. Lamentablemente, hay responsabilidades con las que tenemos que proseguir como Estado, y eso lo vamos a seguir haciendo. Perfecto. Hace unos días, en una entrevista que le hicimos en Fama, Poder y Gana, ministro Marinkovic, usted decía de que había visto datos y que existía la posibilidad de que el MAS gane en primera vuelta. ¿Ha vuelto a mirar datos de encuestas? ¿Sigue habiendo ese peligro de que el MAS gane en primera vuelta, lo que usted nos decía? No he vuelto a mirar encuestas, Jimena, pero creo que siempre existe ese peligro. Creo que es el momento de llamar a la unidad a todos. No voy a decirle a uno que se baje, a otro. Creo que eso será parte del entendimiento que tienen que tener los candidatos. En este momento tengo que seguir con mis funciones, con las que tengo ahora, pero el llamado que voy a hacer, y que lo hice el día que empecé el país, es un llamado a la unidad de la oposición, para que no vuelva este gobierno, que el gobierno además que tanto daño le hizo a Bolivia, le hizo muchísimo daño, y lo veo en los números. Y como te digo, aquellos que dicen no se endeuden, muchas de las deudas que estamos adquiriendo es para pagar intereses de las deudas que adquirió el MAS, que fueron deudas millonarias, especialmente con el gobierno chino, a una tasa alta. Usted dijo en esa entrevista también que hablaría con quien haga falta por buscar una unidad y para que no gane el MAS. ¿Se reuniría, ha pensado en estos días reunirse con Luis Fernando Camacho, por ejemplo? Mire, Jimena, yo me voy a reunir con el que sea necesario por la unidad del país y para que solucionemos los problemas. Luis Fernando lo considero un amigo, y si él quiere reunirse, yo encantadísimo de reunir, hasta por último hablar de fútbol si quiere, no de política. Pero más allá de eso, como te digo, creo que es una labor de aquellos que son candidatos en este momento, de pensar en el país, en la unidad entre ellos. Ojalá lo puedan hacer, pero bueno, al final la democracia y el pueblo boliviano son los que van a decidir qué es lo que ocurre en el futuro. Si el pueblo boliviano decide elegirlo al MAS, bueno, esa es una decisión del pueblo boliviano y tenemos que respetarla. Y en su intento de evitar que vuelva el MAS al gobierno, a gobernar Bolivia, en este caso ya no con Evo Morales, sino con Luis Arce, ¿usted haría campaña para que la gente vote por el que esté en primer lugar? Yo voy a hacer campaña por el que yo creo que tiene la chance de hacerle frente al MAS. Jimena, yo he sufrido 10 años de exilio de parte del gobierno del MAS. Yo sería la última persona que quiera que vuelva un gobierno que persigue a la gente, que comete abusos, atropellos, como lo que fue el caso terrorismo. Yo lo he vivido en carne propia, y no porque se repita conmigo, sino para que no se repita con ningún boliviano, de que en democracia tengamos que tener casos como ese, de exiliados, de refugiados políticos, de gente encarcelada injustamente. Eso no debería existir. O sea, en los gobiernos podemos tener ideas políticas, pero tenemos que tener la capacidad como bolivianos de debatirla sin hacernos daño el uno al otro, y creo que el MAS no supo tener esa capacidad, sino se dedicó a destruir a lo que ellos consideraban el enemigo, un rival político. Y no hay democracia que pueda ser sana en el mundo donde uno se dedica a destruir al rival y no ganarle con ideas, con trabajo y con proyecciones. Creo que eso debería ser el fundamento de la democracia, de la base para todo, y
y espero que podamos llegar a tener un país en el que haya el respeto a la diferencia de opiniones. Eso no ocurrió en el anterior gobierno, creo que todos somos testigos de eso y hemos visto una cantidad impresionante de presos políticos, de personas exiliadas que tuvieron que irse del país, y eso es lo único que yo no quiero que se repita, que lo que yo viví lo tenga que vivir otro boliviano. En concreto, don Branko Marinkovic, si continúan como están las encuestas, Luis Arce primero, segundo lugar Carlos Mesa, ¿usted días antes de las elecciones pedirá a la población el voto útil por Carlos Mesa? Miraremos en las encuestas los días antes de las elecciones, y voy a tomar una decisión en base a eso. Hoy no puedo comentarte porque tendría que mirar primero las encuestas, pero creo que como todo ciudadano boliviano uno tiene derecho a su opinión y a pedir el voto por una persona sin que eso se cometa en un pecado o sea una traición al país. Hay gente que va a pedir el voto por el MAS y lo respeto porque creen en el proyecto del MAS. Yo quiero creer en el proyecto de alguien que cree en una Bolivia libre, una Bolivia democrática, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Perfecto. Entonces, sin poner ningún nombre, ¿usted pediría el voto por el que tenga chance de ganarle a Luis Arce? Probablemente sí, Mena, pero eso lo veremos en los días antes de la elección. Perfecto. Ahora, don Branko Marinkovic, hay gente que está haciendo un recuento. Usted llegó, por supuesto, luego de estar exiliado tantos años, y llegó con una mente bastante diferente, no quiso ser parte de una disputa que tuvo hace algunos años con el gobernador Rubén Costas, no se fijó en eso, se quedó al margen de cualquier disputa política y así se mostró. Ahora hay gente que comienza a hacer esos recuentos y cuando usted entra al gobierno, ahora sale Demócratas, y consideran que esta vez es como que usted esté cobrando una factura pendiente que tenían. ¿Es así? Para nada, yo no estoy cobrándole factura a nadie, no la voy a cobrar nunca. Creo que sería muy mezquino de mi parte porque le estaría haciendo daño al país. Estoy aquí, estoy ayudando al gobierno de Yanine Áñez para ayudar al país, que es el país en el que quiero vivir, y eso es lo único que voy a hacer. Don Branko Marinkovic, hay analistas que hoy han estado diciendo de que este cambio de ministros muestra mucha inestabilidad al país, mucha inestabilidad del gobierno. Por favor, ¿qué le puede decir al país en este momento que siente que está pasando eso? Yo creo que los cambios que se han hecho han sido cambios que lo van a favorecer al país. Creo que estamos saliendo de un tema de alianzas políticas y más bien en una gestión que, por más corta que sea lo que le queda al gobierno, va a estar dedicada a hacer gestión para el gobierno y no pensando en alianzas ni en aliados políticos, y creo que la estabilidad está garantizada, por lo menos en la parte económica se la garantizo que va a estar bien y que no vamos a tener problemas. Usted anunció que viaja a Estados Unidos para hablar con organismos internacionales para conseguir créditos. ¿Cuándo se va, por favor? Estoy viendo el tema de los vuelos, está difícil porque es muy complicado, hay pocos vuelos y no se puede. Espero tratar de estar lo menos posible, irme un fin de semana para volver a media semana. Yo, al ser ministro, soy parte de los gobernadores del Banco Interamericano y también participo en el directorio del Banco Mundial, entonces quiero aprovechar esas influencias en este momento como gobierno para poder gestionar ayuda adicional para el país, que la necesitamos en este momento. ¿Y no puede ir en uno de los aviones que tiene el gobierno? No, eso sería un gasto innecesario que para mí no sería algo correcto hacerlo. Hay línea comercial y me voy a subir un avión comercial y voy a ir para no gastar lo necesario. Perfecto. Y tomando en cuenta que en la Asamblea hay esta pugna y que no aprueban los créditos internacionales, ¿usted considera que estos créditos que va a traer, de lograrse, van a ser aprobados? Espero poder sentarme con la Asamblea y llegar a un acuerdo por el país, por Bolivia, por la necesidad de los bolivianos. Espero que eso ocurra tanto con los créditos que están trabados, con los posibles créditos que se puedan conseguir más adelante, que probablemente ya serán aprobados en un próximo Congreso. Porque yo no estoy pensando en este momento en que llegue algo ahora, porque eso demora, son meses de trámite. Pero no podemos nuevamente, te repito, parar y paralizarnos como país pensando en que no es que esto no me toca a mí, le va a tocar al otro gobierno, ¿por qué lo voy a hacer? Espero ayudar al gobierno que venga, cual sea el que venga, sea inclusive el MAS, que puedan tener la solvencia económica necesaria para que el país no entre en crisis.
¿Usted pediría una reunión con Eva Copa o tal vez la llamará por teléfono y le dirá, a ver, Eva, juntémonos, veamos por el bien del país estos temas? La voy a llamar, me voy a juntar, voy a ir a la asamblea, si es necesario que me insulten en la asamblea lo voy a hacer, no tengo problema, es parte de mi trabajo y tengo que cumplir con eso. ¿Cuál es el mayor peligro que usted ve ahora en el país? El peligro que veo es que no reactivemos la economía del país, creo que eso es fundamental en este momento, hemos salido de la pandemia. Como boliviano le pido a todos los bolivianos, por favor, no pensemos que se pasó la pandemia, el virus sigue. Tenemos que cuidarnos. Lo peor que nos podría pasar es que otra vez se disparen los casos y que tengamos que estar encerrados. Realmente el daño que se haría al país, no solamente en lo humano, en lo personal, en lo económico, realmente sería muy, muy duro. Estamos saliendo de 7 meses extremadamente difíciles para la economía. Hay gente que no se va a recuperar nunca en lo económico de esta pandemia. Entonces debemos seguir cuidándonos, tenemos que usar barbijos, tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener la distancia social porque es algo fundamental para el país en este momento. Quiero ver qué dice el soberano, por favor. Siga adelante, le dice Marcos Barrios. Siga adelante, ministro, los masistas están que se revuelven de rabia. Cristian Tepe, deudas y más deudas solo son transitorios. Tomás Franco Pérez, aunque a última hora se recordó, Ortiz de salvar el poco el nombre que le queda. Carmen Rosa Guardia, Murillo saca a los ministros cada vez cuando va a sacar a la anchipa, dice. Amanda Palma, qué desastre es la ortografía de la gente, con razón se dejan estafar. Cualquier larva oportunista, dice. Elizabeth Michel, deberían anular su sigla, no les corresponde ir a elecciones porque hicieron fraude. Roberto Peredo Salvatierra, qué bien que hable de Bolivia y que se olvide de la media luna. Sobre ese mensaje de la señora y la media luna, hay muchas personas que todavía lo ven como una persona, como un dirigente de la media luna, y otros están diciendo que usted ahora ya se muestra más nacional. ¿Cómo se ve Branko Marinkovic y cómo quiere que el país lo vea? No se trata de cómo quiero que me vean, yo soy la persona que siempre he sido. El momento de la media luna fue un tema que estábamos luchando las autonomías. Nosotros lo estábamos buscando para toda Bolivia. En el momento que se buscaron las autonomías no eran para Santa Cruz, ni para Beni, ni para Pana, ni Tarija, eran para Bolivia entera. Y lamentablemente el MAS se ocupó de decir que este era un tema de separatismo, que queríamos solamente para nosotros las cosas. Sin embargo, al final el MAS era el autonomista, La Paz fue el primero en aprobar sus estatutos, fue como dio vueltas el mundo y demostró que lo que nosotros buscábamos no era un tema regional. Cuando, se acuerda, hicimos las huelgas de hambre para la elección de gobernadores, no pedimos que se elija en Santa Cruz, pedimos que se elija en toda Bolivia y creo que todos están disfrutando de ese derecho democrático hoy. Hoy no tenemos un MAS tratando de polarizar y demonizar cualquier acto democrático porque lo que nosotros pedíamos era más democracia. Y hoy eso se demuestra y nos damos cuenta que esa era la realidad que pedíamos para Bolivia, algo que se lo vamos a seguir haciendo siempre. Ministro Oscar Ortiz, ministro Branko Marinkovic, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.